buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es en realidad un gusto estar aquí en tan importante evento y participando con todos ustedes. Lo que he preparado para hoy, en la mañana, es un resumen de la situación económica y laboral de la juventud en Latinoamérica. Principalmente, este resumen está basado en estudios y trabajos realizados por la OIT en la región. Bien, para comenzar, es importante considerar que incluso la definición y la categoría de jóvenes dentro de la región es bien heterogénea. Es decir, algunos países consideran ciertos rangos y otros no, y esto hace un poquito difícil la comparación. Si vemos en la siguiente transparencia, tenemos los diferentes países latinoamericanos y las diferentes formas de considerar. En general, un parámetro es que se considera la juventud desde los 15 hasta los 29 años. Un tema muy relacionado al empleo juvenil en Latinoamérica es aquel que se refiere al cambio demográfico de la población, en la estructura de la población y las oportunidades que esto implica. Ese cambio demográfico está también relacionado a las oportunidades en el sentido de oportunidades de crecimiento y desarrollo productivo. Sabemos, y se ha escrito mucho sobre esto, que el crecimiento económico como tal es una condición necesaria, pero definitivamente insuficiente para asegurar la creación de empleo. En el caso del empleo juvenil, lo que se muestra en los estudios latinoamericanos es que es todavía, la relación es todavía más importante porque crecimiento económico definitivamente no se ha traducido en mejores oportunidades para los jóvenes. Lo que es importante, si consideramos además otro factor que es el crecimiento poblacional, no es solamente la tasa de crecimiento económico y la tasa de crecimiento poblacional, sino cómo cambia la estructura por edades. Lo que vemos en este gráfico es primero el ciclo vital de ingresos y necesidades de una persona que empieza a muy temprana edad, de 0 a 10 años, y acaba a los 65 años. Entonces tenemos esta hipérbola más o menos, ¿no? Donde las necesidades aumentan, se llega a la etapa productiva y disminuyen. Las necesidades, como vemos aquí, se mueven de diferente manera que las posibilidades de generar ingresos. Entonces generamos estos dos hipérbolas que se cruzan, y sí, aquí tenemos el punto donde las necesidades aumentan, y en este sector en esta área es donde la población es productiva y donde se generan los ingresos, y allá donde más bien se empieza un desahorro, lo que se llama, ¿no? En realidad, vamos a ver cómo se relaciona esto con la estructura poblacional. En promedio, Latinoamérica sigue siendo todavía un continente de sociedades, de economías jóvenes. Y esto lo vemos en términos de la edad promedio a la que se llega. Si vemos la siguiente transparencia, lo que hemos visto antes es un hecho, pero en realidad esto está cambiando, y esto lo vemos en este gráfico, ¿no? Fíjense en el espacio rojo, donde se está viendo a los niños de 0 a 14 años. Si vamos bien atrás, hacia 1950, vemos que esa población ha aumentado. En los 2000, 2010 sigue aumentando, pero a partir del 2015, más o menos, empieza a disminuir. ¿Y esto por qué? Porque aumentan las posibilidades de obtener mejores servicios de salud, las mujeres deciden en los hogares tener menos hijos, etc. Este es un proceso común al envejecimiento, digamos, de sociedades. Con los jóvenes pasa lo mismo, que es la segunda área en verde, y lo que tenemos en realidad es que la tercera área, esa que está en color lila, es la que se agranda. Es decir, la población relativamente joven que entra
al espacio productivo generando ingresos es la que aumenta. Pero también al final es una estimación del 2030, del 2040, la población adulta mayor empieza a aumentar. Esto por cambios nuevamente en el acceso a salud, etc., ¿no? Quiere decir que en realidad estamos en lo que se podría llamar en el umbral de empezar a cambiar de ser sociedades relativamente jóvenes a ser sociedades más envejecidas. Y esto obviamente tiene que ver con esa oportunidad que se tiene de tener una fuerza laboral productiva fundamentalmente joven, que puede entrar y trabajar y aumentar la productividad, generar mayores ingresos, etc. Este es solo un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, que en 1995 se tenía que aproximadamente 60% de la población estaba entre 15 y 64 años, y cerca del 40 entre 0 y 14 años, esto para Latinoamérica. Pero fíjense la estimación para el 2020, cómo cambia, ¿no? Bien, si vemos a esto, es lo que se llama una ventana de oportunidad, un periodo de expansión demográfica donde fundamentalmente se incrementa la mano de obra productiva juvenil, pero junto con eso se incrementan las oportunidades y los desafíos. Las oportunidades de generar más ingresos por familia, mayores posibilidades de educación, mayores posibilidades de ahorro, pero si no se tienen las condiciones económicas, sociales, institucionales dentro de la economía de generar oportunidades de empleo para esa mano de obra creciente, entonces seguramente van a también subir las tasas de desempleo, particularmente de este nuevo sector de mano de obra productiva joven. Bien, aquí lo que he tratado de hacer es resumir algunos datos muy importantes sobre empleo y juventud en la región. Fíjense, la OIT estima que en toda Latinoamérica existen aproximadamente 600.000 jóvenes que además recientemente se han sumado a la masa de desempleados como resultado de la crisis. Esta es una nueva generación, digamos, que está sufriendo las consecuencias de la crisis financiera todavía no resuelta, ¿no? El desempleo de los jóvenes consistentemente en todos los países de Latinoamérica es siempre mayor que el desempleo entre los adultos. Tenemos 10 millones de jóvenes desempleados aproximadamente, que representan el 46% de todo el desempleo total en la región. Un dato muy importante es que se estima que hay 22 millones además de jóvenes, acuérdense de esa categoría que vimos desde 15 a 29 años, que no están estudiando pero que tampoco trabajan, ¿no? Entonces este es un grupo particularmente competitivo, ¿no? No está estudiando, pues se supone que es una etapa de formación, por lo menos inicial, pero tampoco están trabajando. 79% viven en las zonas urbanas. Consistentemente en la gran mayoría de los países latinoamericanos hay mayores desempleados entre mujeres, las mujeres, digamos. El desempleo juvenil es más alto entre las mujeres que en los hombres. 30 millones de empleados en el sector informal, es decir, el sector informal es también un sector que está capturando, está abriendo las puertas, está generando oportunidades para el empleo de estos jóvenes. Y lo último, ¿no? Si el desempleo de los jóvenes se redujera a la mitad, la productividad crecería entre 4 y 7.8 puntos porcentuales. Y esto tiene que ver nuevamente con la forma en que se está utilizando esta ventana de oportunidades demográficas, pero también las características del empleo donde están los jóvenes, que en general que en una gran parte pueden ser precarios, etcétera, y donde definitivamente podrían mejorar la productividad dadas ciertas políticas. Aquí es lo mismo, ¿no? Nuevamente, la región definitivamente es bien heterogénea, no se pueden hacer grandes generalidades. Y aquí en un estudio de la OIT se trató de diferenciar países del Cono Sur, países andinos y países de América Central. Lo que se ve, por ejemplo, que la tasa de desempleo juvenil es
bien alta en países del Cono Sur, 16%, 14% en países andinos y 7% en países de América Central. Nuevamente, esto también tiene que ver con la forma en que se están midiendo y los grupos a los que se está considerando desempleados, ¿no? Pero de todas maneras es un muy interesante parámetro y en general es mucho más alta que la tasa de desempleo entre los adultos. ¿Dónde se encuentran trabajando los jóvenes? Lo que vemos aquí es que en realidad hay pocos jóvenes, vean los jóvenes en azul y los adultos en rojo, en el sector público. Como era de esperarse, parece ser que el sector público es un espacio donde se llega a través de la acumulación de experiencia en el mercado de trabajo, y los jóvenes generalmente no empiezan o muy pocos lo hacen. Están más ubicados en el sector empresarial, en el sector privado, ¿no? Que son estos dos sectores de acuerdo al número de trabajadores, y en algunos sectores no calificados, en el sector industrial donde no se necesita mucha calificación. En actividades independientes aquí, como podemos ver, el promedio es ese pequeño bloque, están pocos representados los jóvenes, ¿no? Los adultos están mucho más representados en este sector. La heterogeneidad es nuevamente una característica que hay que siempre tenerla en mente cuando hablamos de Latinoamérica en general, ¿no? Y aquí están los perfiles de la concentración de los jóvenes asalariados. Es un estudio que se lo hizo en 2008, y fíjense, aquí lo que estamos queriendo ver es la diferencia entre contratos permanentes, contratos temporales y sin contratos. Verde es sin contratos y azul tenemos los contratos permanentes. Argentina es uno de los países donde el empleo juvenil está más asociado a contratos permanentes, con programas especialmente dirigidos a jóvenes, etc. Y en el otro extremo tenemos Perú, Bolivia, que el empleo juvenil está fundamentalmente asociado no está asociado a un contrato, ahí lo tenemos, sin contrato, ¿no? Y un contrato temporal es uno. Entonces hay un extremo, ¿no?, de experiencias. Los ingresos de los jóvenes son siempre, en promedio, en Latinoamérica, mucho menores que los ingresos de los adultos, en promedio. Pero esto es un promedio grueso, ¿no? Sin embargo, si consideramos y aislamos las características, por decir, un adulto que esté trabajando en el mismo empleo y además con las mismas capacidades, aproximadamente, ¿no?, por ejemplo, nivel de educación, etc., siempre los jóvenes ganan menos, aún aislando esos otros factores. Es decir, tratando de comparar, de hacer una comparación más o menos, ¿no? Y esta es la diferencia, ¿no? Entonces, este es el cociente de los ingresos adultos jóvenes por país, es decir, a mayor nivel del cociente, mayor diferencia entre estos dos grupos de ingresos. Y aquí me pareció bien interesante mencionar un estudio que se lo hizo en la OIT en el Perú y que mostraba la relación jóvenes y migración. Porque aquí no solamente es ver dónde están los jóvenes, qué tipo de trabajos tienen, qué tipo de ingresos tienen, pero también ver las causas, ¿no? Además de las oportunidades. Por un lado están las oportunidades que definitivamente son limitadas, dependiendo de cada país y con diferentes características, pero por otro lado también están sus propias percepciones, sus ideales, los incentivos que hacen que los jóvenes sigan estudiando, empiecen a trabajen y estudien o decidan irse del país. Una decisión muy importante. Y en este estudio lo que se demuestra, fíjense, de un 100% del total de jóvenes estudiados en el Perú, cerca del 54%, más de la mitad, tenía la expectativa de vivir en otro país. Esa era su expectativa, su objetivo, ¿no? De esos, 26% planeaba en los siguientes 3 años salir del país. Y 2% estaba realizando los trámites para hacerlo, ¿no? Estas son figuras